¿Qué tal? Hoy nos sumergimos en un texto que, bueno, ha dejado una huella enorme en cómo pensamos la política, del gobierno de los príncipes. Se le atribuye a Santo Tomás de Aquino, nada menos. Mm, Imaginen una especie de manual para un rey medieval. Se pregunta qué es un reino, de dónde viene el poder y, pues lo más importante, cómo gobernar bien. Exacto. Es un clavado a la naturaleza misma del Estado, a su origen, sus funciones. Pero ojo, hay un detalle importante aquí. A ver. La obra completa como la leemos hoy no es toda de Aquino. Lo más probable es que solo el libro 1 y quizá parte del 2 sean suyos. Ah, sí. Sí, el resto parece que lo añadieron después. Se habla de Ptolomeo de Luca u otros discípulos, y esto no es trivial, ¿eh? Claro. Porque las críticas señalan diferencias doctrinales, incluso errores históricos en esas partes añadidas. Mencionan, por ejemplo, una explicación medio confusa del poder del clero, o datos imprecisos sobre Constantino. Hasta le achacan a Sócrates ideas raras sobre compartir mujeres que, bueno, probablemente no dijo. Híjole, entonces hay que leer con cuidado distinguiendo las capas. Definitivamente, hay que tener eso en mente. Oye, y es curiosísima la dedicatoria del traductor al español, ¿no? Al conde de Olivares. Compara a Aquino con Homero. Vaya comparación. Y le dice al conde que cualquier príncipe que lea esto saldrá maestro en la principal y más segura parte del gobierno. ¡Qué promesa! Una promesa enorme, sí. Y también aclara esa confusión que hubo con otro libro parecido de Egidio Colonna, que era discípulo de Aquino, pero que son obras distintas. Así es. A pesar de todas estas complejidades sobre quién escribió qué parte, el núcleo, sobre todo lo que sí parece de Aquino, tiene una fuerza bárbara. Totalmente. Así que, bueno, si te parece, empecemos por la pregunta base que plantea el texto. ¿Para qué necesitamos un gobierno? ¿Cuál es su razón de ser? Va. Arranca con algo que parece obvio, pero es clave. Los humanos necesitamos vivir juntos. Solos, pues no podemos conseguir todo lo necesario. Ujú. Una familia ayuda, claro, pero es la comunidad perfecta, dice él, una ciudad, una provincia, la que de verdad ofrece todo, incluso la defensa mutua, algo vital. Y aquí viene el punto fino. El propósito de esa sociedad, de esa muchedumbre junta, no es nomás sobrevivir, es vivir bien. Vivir bien. Es el fin que debe buscar el gobernante para su pueblo. Y el bien más alto de esa vida social, ¿cuál es? La paz. La unidad. Sin eso, Sin esa concordia, dice el texto, la vida en sociedad ya no sirve, hasta se vuelve dañina. usa unas analogías muy claras para explicarlo, ¿verdad? El gobernante es como el piloto de un barco que lo lleva a puerto. O el alma que rige al cuerpo. Esa, o la razón controlando las pasiones, esos impulsos que nos jalan a todos lados. Incluso como Dios gobernando el universo. La idea central es esa. En cualquier grupo, para que funcione, tiene que haber alguien o algo que lo dirija. Pero no al interés de cada uno, sino al bien común. Y ahí está la gran división. Si el gobierno busca ese bien común, el de todos, es justo, es recto. Pero si busca el bien particular del que manda, entonces es injusto. Perverso. Cita al profeta Ezequiel muy fuerte. Ay de los pastores que se apacentaban a sí mismos. Uf. El mensaje es directo. El gobernante es pastor del rebaño, no debe servirse de él. Y esto nos lleva de lleno a ese debate clásico. ¿Qué es mejor? ¿Que gobierne uno solo o que gobiernen muchos? El texto parece inclinarse mucho por uno solo, la monarquía. Eso sí, sí es justa. La lógica que usa es que la unidad es más eficaz para lograr la paz, el orden, que es el fin principal. Claro. Argumenta que lo que es de suyo uno puede fundar mejor la unión que muchos, y busca ejemplos en la naturaleza, ¿no? Sí, sí. El corazón manda en el cuerpo, la razón en el alma, las abejas siguen a un rey, Dios es uno. Como el arte imita la naturaleza. Exacto. Entonces concluye, el gobierno de uno es lo más natural, lo más perfecto, un razonamiento muy de su época, muy jerárquico. Pero aguas, aquí viene la advertencia clave. Así como la monarquía justa, el reino, es la mejor forma, Ujú. su versión corrupta, la tiranía, es la peor de todas. Definitivamente. Y tiene lógica. Si todo el poder está en uno y lo usa mal, el daño es mucho mayor que si estuviera dividido. Exacto. Es una espada de doble filo ese poder concentrado. El texto luego clasifica las formas de gobierno, muy sistemático, siguiendo un poco a Aristóteles.
Mira, están los gobiernos justos, los que buscan el bien común. La monarquía, uno solo, el rey. La aristocracia, unos pocos, pero los virtuosos, los optimates. Y la policía, o politeia, gobierno de muchos, como una república, o gobierno constitucional, donde la gente gobierna para todos. Ok, esos son los buenos, digamos. Y luego los injustos, que buscan el bien propio del gobernante. La tiranía, uno solo para su beneficio. La oligarquía, pocos ricos oprimiendo. Y la democracia, pero ojo, aquí la ve de forma negativa. ¿Cómo? Como el gobierno de la multitud pobre, la plebe, que oprime a los ricos. Dice que todo el pueblo será como un solo tirano. Una visión muy diferente a la nuestra hoy, ¿eh? Uf, sí, totalmente. Y se enfoca mucho en el tirano, ¿verdad? Lo pinta terrible. Lo destroza. Dice que es el peor porque se aleja más del bien común. Genera miedo, desconfianza. Te impide que la gente sea virtuosa. Exacto, porque le teme a la gente buena, a la excelencia. Para quedarse en el poder, siembra pleitos, prohíbe que la gente se junte, matrimonios, banquetes, para que no agarren confianza y conspiren. ¡Qué maquiavélico! Y el resultado, dice, es que los súbditos se vuelven pusilánimes, cobardes, serviles. Cita a Salomón: un príncipe impío es como un león enojado y un oso hambriento. ¡Qué imagen! Gobernar sin razón, por puro capricho, es ser como bestias, no humanos. Es una condena total. Durísimo. Pero es interesante que, aunque prefiere la monarquía ideal, no ignora del todo a las repúblicas. No, no las ignora. Cita a Salustio, el historiador romano. Ah, ¿sí? Salustio decía que Roma creció muchísimo después de echar a sus reyes, a los que el texto llama tiranos. ¿Y por qué? Porque la gente, según Salustio, se esfuerza más por el bien común cuando siente que el poder no está solo en uno. Menciona incluso cómo los romanos ponían de su bolsa cuando faltaba dinero público, un gran compromiso cívico. Qué interesante. Pero luego, como buen debate, viene el contraargumento, ¿no? Así es, vuelve a defender la monarquía. Dice que, en la práctica, es más fácil que salga un tirano de un gobierno de muchos, una república, una democracia de esas antiguas, que de una monarquía. ¿Cuál es la lógica ahí? Porque las divisiones, las peleas entre facciones, las guerras civiles que pueden pasar en un gobierno colectivo, pues crean la oportunidad perfecta para que uno, el más vivo, el más fuerte, se quede con todo el poder. Ah, claro, el vacío de poder. Y usa otra vez a Roma de ejemplo. Señala que, después de la República, acabaron con emperadores que describe como crudelísimos tiranos. Cierto, cierto. E incluso llega a un punto de pragmatismo que, le sorprende un poco. ¿Cuál? Sugiere que si una tiranía no es excesiva, a veces, es más útil tolerar la remisa por algún tiempo que levantándose contra el tirano meterse en varios peligros que son más graves. Órale, o sea, mejor malo conocido. Algo así. Que una rebelión puede salir peor, puede fracasar y empeorar todo, o puede triunfar pero poner a un tirano todavía más cruel. ¡Wow! Y recuerda esa anécdota famosa de la viejita en Siracusa que rezaba por el tirano Dionisio. Ah, sí la he oído. Le preguntan por qué, y dice que ya había visto caer a otros tiranos antes, y cada sucesor había sido peor, así que temía que si moría Dionisio, viniera alguien todavía más terrible. Un realismo político bastante crudo, la verdad. Muy crudo. Esa tensión entre lo ideal y la realidad es fascinante. Y lleva a otra pregunta. Si ser un buen rey es tan pesado, tan difícil, ¿qué lo motiva? ¿Cuál es su premio? El texto discute si es el honor, la gloria aquí en la tierra, como decían Cicerón o Aristóteles. Pero el autor principal, que seguro es Aquino, rechaza eso, No le convence. ¿no? Dice que el honor del mundo es muy frágil, depende de lo que opine la gente. ¿Qué cambia? Lo compara a una flor de heno, que se seca rápido. Buen punto. Y además, dice que buscar la aprobación de los demás te hace menos libre, como un esclavo de sus caprichos. No, la recompensa de verdad para un rey justo no puede ser terrenal. Tiene que ser algo más grande. Mucho más grande, duradero, una recompensa divina, eterna, de Dios. Entonces la verdadera grandeza del rey no está en la fama. Está en su virtud. Exacto. En parecerse a Dios buscando el bien de todos, haciendo justicia, protegiendo. Hay una frase fuerte. Tanto es un hombre más acepto a Dios, cuanto más se llega a serle semejante. Ujú. Hasta cita el Éxodo, donde a los jueces los llaman dioses.
para subrayar esa dignidad casi divina de gobernar bien. Y como es una chamba tan difícil, el premio celestial tiene que ser igual de grande, proporcional. El modelo a seguir es claro. El rey debe ser como el alma para el cuerpo, o como Dios para el mundo. ¿Y su tarea principal cuál es? Asegurar que el pueblo viva bien. Y esto lo desglosa en 3 cosas. 1. Primero, instituir las bases para esa buena vida. Unidad, paz. 2. Segundo, conservarlas. 3. Y tercero, aumentarlas, mejorarlas. ¿Y qué se necesita para esa buena vida? Principalmente la virtud. Pero también, como herramienta, dice, una suficiencia de bienes materiales. Porque para hacer el bien, pues a menudo se necesita lana. Claro, y hasta da consejos prácticos de cómo fundar una ciudad. Casi un manual de urbanismo medieval. Sí, es sorprendente. Dice que el rey debe imitar a Dios al crear, elegir un buen lugar, y los criterios son interesantísimos. Clima templado, aire y agua sanos, hasta sugiere revisar los órganos de los animales de la zona. No me digas. Sí, tierra fértil, un entorno agradable, con bosques, campos, y claro, que sea seguro, fácil de defender. Toda una planeación. Y luego, planificar cómo distribuir el territorio. Para ciudades, campos, escuelas, cuarteles, comercio. Y organizar a la gente por oficios, asegurarse de que todos tengan lo necesario. Muy completo. Y una vez que está la comunidad, al gobernarla, el rey debe guiarla a su fin último. Y aquí viene una distinción clave para entender la Edad Media. A ver, El fin último del ser humano, argumenta, no es solo vivir virtuosamente aquí en la tierra. Es algo más alto, la fruición divina, la felicidad eterna con Dios. el cielo, digamos. Exacto. Pero como ese fin se alcanza por gracia divina, no solo por esfuerzo humano, la tarea de guiar directamente a eso no le toca al rey terrenal. Entonces, ¿a quién? Esa es función del gobierno divino, de Cristo, y en la tierra, de su representante, el Papa. Ahí está, la conexión iglesia-estado. Justo ahí, los reyes cristianos, por importantes que sean en lo suyo, deben estar sujetos al Papa en lo espiritual. El que se ocupa de los medios, la vida buena aquí, debe seguir al que se ocupa del fin último, la salvación. Una jerarquía muy clara. Tiene sentido dentro de esa cosmovisión. Y después de estos principios tan elevados, el texto se vuelve súper práctico. Casi un manual de administración. Habla de la riqueza del reino, por ejemplo. ¿Qué dice de eso? Distingue entre riqueza natural, viñedos, bosques, ganado, casa, y la artificial, el dinero, oro, plata. ¿Y cuál prefiere? Curiosamente, la natural. Dice que da más autosuficiencia y que es más placentera, porque lo propio deleita más. Pone a Salomón de ejemplo. Y hasta justifica la casa diciendo que es natural que el hombre domine a los animales. Vaya. ¿Y el dinero entonces? ¿La riqueza artificial? Es necesaria, admite. Para mantener la corte, para ayudar a la gente en crisis, pone el ejemplo de José en Egipto almacenando trigo. Para gastos militares, defensa, a veces hasta para expandir el reino ayudando a vecinos. Pero con límites, supongo. Claro, advierte muy seriamente contra acumular demasiado por pura vanidad. Recuerda la ley del Deuteronomio que prohibía a los reyes de Israel amontonar oro y plata. Prudencia ante todo. También habla de los ministros, ¿no? De los funcionarios. Indispensables, dice. Cita a Jetro aconsejando a Moisés que delegue. Menciona a los magistrados romanos, cónsules, dictador, tribunos. Ejemplos históricos. Y dice que los ministros deben ir acorde al tipo de gobierno. Y aquí, de pasada, mete esa idea de Aristóteles de la servidumbre natural. Uf, esa idea. Sí, que algunos nacen para obedecer por falta de razón. Y la servidumbre legal, los prisioneros de guerra, la justifica diciendo que anima a los soldados a ser valientes. Ideas que hoy nos rechinan mucho, pero eran parte del panorama. Sí, hay que entender el contexto. ¿Qué más? La defensa, seguro. Crucial. Insiste en construir fortalezas, alcázares, como hizo David en Sión. ¿Para qué? Seguridad del rey, poder ejecutar la justicia, impresionar al pueblo y, claro, disuadir enemigos o rebeldes. Lógico. ¿Y las carreteras? Me llamó la atención eso. Sí. Recalca que deben ser seguras y libres, el camino real. Es vital para el comercio, dice, y eso aumenta la riqueza. Pone de ejemplo a los romanos y sus calzadas, la Vía Apia, la Aurelia. Que eran impresionantes. Y considera justo cobrar peajes,
los portazgos, pero solo si esa lana se usa de verdad para mantener seguros los caminos. ¿Y la moneda única? ¿También la menciona? También facilita el comercio, el cobro de impuestos. Hace una referencia interesante a la moneda del César en tiempos de Cristo como señal de que estaban bajo su dominio. Tiene sentido práctico. Y finalmente algo sobre bienestar social, ¿cierto? Así es, el príncipe tiene la responsabilidad de cuidar a los más necesitados, usar el dinero público, el erario común, para ayudar a pobres, huérfanos, viudas. Como un deber. Sí, debe imitar la providencia de Dios, que cuida especialmente a los desamparados. Cuenta una anécdota de Filipo de Macedonia ayudando a un noble pobre para que casara a sus hijas y así se ganó su lealtad. Una visión de la realeza con un claro componente social. Es notable cómo usa tanto a los romanos como ejemplo. Se pregunta por qué merecieron su imperio, ¿no? Sí, y da 3 razones, 3 virtudes principales que les atribuye. Primero, un amor a la patria enorme. Ponían el bien común antes que sus propias vidas o fortunas. Segundo, dice, un gran celo por la justicia. Exacto. Habla de sus leyes santísimas, de cómo castigaban duro los delitos, incluso a sus propios hijos. Pone los ejemplos legendarios de Bruto y Torcuato condenando a sus hijos por traición a la República. Durísimo. Argumenta que esa justicia es lo que de verdad legitima el poder sobre otros. ¿Y la tercera virtud? La benevolencia civil, que a pesar de ser conquistadores, trataban a los pueblos sometidos con humanidad. Buscaban ganar su lealtad, su cariño, preferían la sumisión voluntaria al miedo. Como Escipión devolviendo a la princesa. Exacto, o Marcelo llorando por Siracusa. Dice que preferían perdonar a vengar. Una visión quizá un poco idealizada, pero que servía de modelo. Pero junto a la virtud también está la advertencia sobre la corrupción del poder, ¿no es así? Absolutamente. Es un tema recurrente. Advierte que hasta los reyes que empiezan bien, como Saúl o Salomón en la Biblia, pueden caer. ¿Por qué? Por soberbia, por lujo, por ingratitud a Dios. Y eso, dice, trae la ruina. Menciona también a paganos como Ciro o Alejandro Magno, ¿Qué dice de ellos? que se ensoberbecieron con sus triunfos, olvidaron que su poder venía de algo superior, Dios para el autor, y por eso fueron castigados. Los tiranos se creen la fuente de su propio poder, y Dios los tumba. Es una lección constante de humildad. Interesante. Y el texto no se queda solo en la monarquía, explora otras formas. Describe un gobierno político. Sí, dice que era común en las ciudades-estado italianas de su época. Se regía por leyes, con magistrados electos o temporales. Lo compara con los cónsules romanos o los jueces de Israel, ¿Y lo contrasta con el real? donde la voluntad del rey pesa más, casi es ley. Y luego está el despótico, el poder absoluto a menudo tiránico. Curiosamente, sugiere que este último podría ser apto para pueblos serviles, una idea que refleja prejuicios de la época. Sí, claro. Y ya aprovecha para criticar ideas que atribuía a Platón sobre la comunidad de bienes, mujeres e hijos. Las vi impracticables, antinaturales, hasta bestiales, aunque reconoce que Platón buscaba la unidad, defiende la propiedad privada y la familia. Entra en debates muy específicos, ¿eh? Como si las mujeres debían ir a la guerra. Sí, menciona a las amazonas, pero concluye que no. ¿Por qué? Por su físico, que ve más débil, y su rol natural, en casa, criando. Cita a Salomón y la mujer fuerte que administra su hogar, una visión muy de su tiempo sobre los géneros. Totalmente. Y discute otras cosas, cargos vitalicios o temporales. Se inclina por temporales en el gobierno político, para evitar tiranías y que más gente participe. O si se debe elegir a pobres como jueces. ¿Y qué dice? Que la pobreza voluntaria es buena, pero la pobreza por necesidad puede llevar a la corrupción. Así que ve peligroso dar poder a quien no tiene bienes. ¡Híjole! ¡Qué recorrido tan completo! Desde la justificación filosófica del gobierno para buscar el bien común, la virtud, hasta consejos súper prácticos de dónde fundar una ciudad o cómo manejar la lana del reino. Ujú. Queda clara la defensa de una monarquía ordenada, justa y, sobre todo, consciente de estar bajo un fin espiritual mayor. Pero también el análisis realista de los peligros, la tiranía, la corrupción, la debilidad humana. Sin duda. Es una ventana privilegiada a ese mundo del pensamiento político medieval. Ves la mezcla de filosofía aristotélica, reinterpretada, claro, teología cristiana súper presente y el uso constante de ejemplos históricos,
bíblicos, romanos, a veces contemporáneos. Para argumentar. Exacto. Y creo que lo que más resuena es esa tensión constante entre el ideal altísimo del gobernante virtuoso, casi un representante de Dios en la tierra, Y la realidad. y la constatación de lo difícil que es para nosotros, los humanos, estar a esa altura, con todas las tentaciones del poder. Y quizás la reflexión final que nos deja este clavado es, en nuestro mundo tan distinto hoy, ¿qué ecos encontramos de esa búsqueda medieval? ¿De un gobierno basado en la virtud, orientado al bien común? Buena pregunta. ¿Será que, en el fondo, seguimos batallando con las mismas tensiones que ya le preocupaban a Tomás de Aquino y a quienes siguieron su obra? Esa lucha entre el poder de uno y el de muchos, entre la ley y la voluntad del líder, entre el interés propio y el servicio público. Algo para seguir pensando, ¿no?